Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Belén del Manso, soy licenciada y doctora en Comunicación Social, docente, investigadora y extensionista de la Universidad Nacional de La Plata. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Mi nombre es Hernán Cáneva, yo soy licenciado en Sociología, doctor en Ciencias Sociales y docente en la Universidad Nacional de La Plata. Bien, el objetivo del presente video es mostrar cómo se construye el aborto como problema público en la arena pública mediática, retomando los principales emergentes y hallazgos de nuestras investigaciones doctorales, las cuales se enfocan en la prensa gráfica y en la red social Facebook. Bien. Es ley, conquistamos la ley por la despenalización del aborto. Señalar que el 30 de diciembre de 2020 fue sancionada en el Congreso de la Nación la ley 27.610, que su aplicación es obligatoria en todo el territorio argentino y que la misma tiene por objetivo regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención post-aborto. En esta línea, cabe señalar que la despenalización, la conquista de la ley, ha sido y es un acontecimiento decisivo en el devenir de las dinámicas políticas, sociales y culturales de la Argentina. Un hito que mucho le debe a las luchas, a las resistencias, a los activismos de los feminismos y las disidencias en Argentina, y particularmente de la campaña nacional por la despenalización del aborto, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y que se trata de un hito histórico inscripto en un camino de luchas por la ampliación de derechos, así como también y fundamentalmente por la autonomía de los cuerpos y las vidas de las personas gestantes. Bien, el aborto es un hecho social, involucra una dimensión material y simbólica, pone en juego relaciones de poder, de género, de clase, de etnia. También tiene que ver con cuestiones vinculadas con la salud, con los derechos humanos, con nuestra sexualidad, con la justicia social, con temas vinculados con aspectos legales, económicos y por supuesto con nuestra propia subjetividad. Somos nosotras las mujeres y las personas con capacidad de gestar quienes ponemos el cuerpo. Esta práctica, como bien dijo Hernán, hasta diciembre de 2020 era considerada un delito por el Código Penal, o sea, tenía una mirada restrictiva desde 1921, lo que conllevó y aún hoy conlleva, ¿no?, muchas veces al silencio, a la toma de decisión, ¿no?, en el mundo privado, pero que tiene profundas incidencias en lo público. Por eso decimos que se trata de un debate político. Como sabemos, la ilegalidad y la prohibición no impidieron, ¿sí?, la realización del aborto. Por año se realizaban entre 460.000 y 600.000 interrupciones voluntarias del embarazo. Cada año morían alrededor de 300 mujeres, otras quedaban mutiladas, infértiles y con severas infecciones, ¿no? Afectaba la vida y la salud física y psíquica. Esto configura una trama de violencias, ¿no?, que muchas veces lleva al estigma, al tabú, violencias simbólicas, muchas veces invisibilizadas y ejercidas sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra posibilidad de decidir, ¿no? Por eso hablamos de una discusión en el plano público, ¿no? Esto implicó liberar de algún modo a la práctica del aborto de la clandestinidad y de la ilegalidad, ¿no? Sacar al aborto de lo individual, no así de lo singular, de una experiencia absolutamente subjetiva, y volverlo un tema de debate político, de debate colectivo, ¿no? Y esto en nuestro país se ha caracterizado por posturas extremas, ¿no? Quienes están a favor y quienes están en contra. Bien, en continuidad con lo que nos viene mostrando, sosteniendo Belén, el objetivo del presente video, como decíamos, es mostrar
exponer, examinar cómo se construye el aborto como problema público. Y al respecto cabe decir que en términos teóricos, la cuestión de los problemas públicos estriba en que un problema público es el resultado de disputas entre diferentes actores sociales y políticos en el espacio público. Entre estos actores, en el caso de la despenalización del aborto, se destacan, como ya había señalado, el movimiento de mujeres y feminismo, particularmente la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y también otras organizaciones e instituciones. El Estado, con diferentes aparatos e instituciones, la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas en Argentina, organizaciones civiles de diferente tipo, representantes del modelo médico hegemónico y élites mediáticas. Es importante decir que en términos de la sociología de los problemas públicos, ¿no? En términos teóricos, cuando analizamos problemas públicos no se trata solamente de visibilizar cómo un tema se inscribe en el espacio público, sino de mostrar cómo se codifica para que pueda ingresar en la arena pública. Esto quiere decir que los problemas sociales que en su proceso de elaboración como problemas públicos implican diferentes tipos de interacciones simbólicas cuyos componentes discursivos específicamente se relacionan con la argumentación, con la apelación a lugares comunes o elementos dóxicos de la cultura y con la puesta en escena de esos discursos que desde el enfoque de los problemas públicos se denomina como dramatización. Bien, y en relación a esto vemos una serie de imágenes, ¿no? Donde podemos observar esta puesta en escena de la cual hablaba Hernán, en grandes movilizaciones que se sucedieron tanto en el 2018 como en el 2020 en nuestro país, tanto de un sector como de otro, ¿no? En el caso de los movimientos de mujeres, feminismos y disidencias, encabezado por la campaña nacional, campaña que generó una serie de performances y actividades. En el 2008 se conoció como la Marea Verde, ¿no? La presencia intergeneracional de referentes históricas, y por el otro lado nuevas generaciones, ¿no? Más jóvenes, con el uso de pancartas, la presencia del glitter, de las pelucas verdes, ¿no? Un ámbito y un ambiente festivo, ¿no? Y el histórico pañuelo verde con el lema de la campaña, ¿no? Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Por otro lado, ¿no? Lo que vemos es lo que llamamos el sector antiderechos, generalmente con símbolos nacionales, ¿no? Con la bandera, las escarapelas, con muñecos emulando bebés, pancartas o afiches con figuras de fetos, ¿no? Vemos estos representantes que mencionaba Hernán, ¿no? De la Iglesia Católica, pero también del campo médico, y lo que encontramos también es el pañuelo celeste que surge en el año 2018 con el lema "Salvemos las dos vidas". Bien, en relación a el cuerpo y sus metáforas, a continuación vamos a desarrollar brevemente dos ejemplos que dan cuenta de la producción y de reproducción de una serie de representaciones e imaginarios sobre el aborto voluntario y también sobre las mujeres que deciden interrumpir el embarazo. Entonces, por un lado, encontramos un cuerpo máquina-especie vinculado con el plano reproductivo, ¿no? Con la sacralización de la maternidad, con una idea de cuerpo receptáculo y patologizado, ¿no? Donde observamos lugares comunes anclados en una mirada biológica y un saber biomédico, y sobre todo en esta fórmula, ¿no? en el mito
de la mujer madre. Esta mujer receptáculo aparece también con la escinsión de los cuerpos, ¿no? El feto es presentado como una entidad autónoma y independizado del vientre de la mujer, y también aparece esta idea de patologización, ¿no? El aborto vinculado con una enfermedad, ¿sí? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las imágenes, ¿no? En este muñeco de papel maché que circuló en las marchas durante el 2018, bautizado Alma, o en esta nota del diario Clarín, donde hay una propuesta de una diputada de criar embriones en una incubadora para luego darlos en adopción, ¿no? Entonces, lo que vemos son cuerpos despojados de toda autoridad, ¿no? Un cuerpo apropiado por un orden patriarcal, andocéntrico, donde se juega el deber ser, ¿no? El deber ser de la maternidad a través de estos dispositivos de biopoder, ¿no? Un cuerpo tutelado por estas instituciones médicas, jurídicas, educativas, religiosas y por supuesto por estas élites mediáticas. En cuanto al cuerpo materno, ¿sí? Nos interesa focalizar en 3 fragmentos del diario La Nación, el diario Clarín y el diario Página 12, donde se puede ver la reproducción de una escena performática recurrente en las marchas antiderechos, que es la ecografía en vivo, ¿no? Donde se hace uso de las tecnologías de visualización obstétrica a modo ejemplificador, ¿no? Que se muestra a la ciudadanía, pero que también se muestra a los lectores, ¿no? Ahí podemos ver algunas de estas imágenes del año 2018, ¿no? Entonces, el diario La Nación se centra en la vida desde el momento de la concepción y dice, en este momento le estamos haciendo una ecografía a una mamá en la semana 12 de gestación, para que se vea lo que está creciendo allí. Dentro es un bebé con un corazón que late y todo su cuerpo formado, ¿no? Aparecen estas analogías entre grados de desarrollo uterino, del embrión pasamos al niño, adolescente, al adulto, por eso habla o se habla, ¿no? De persona en cualquier estadio de su desarrollo, ¿no? Entonces, como dijimos, al feto se lo presenta como una entidad autónoma, independizado del vientre de la mujer, y la mujer embarazada queda reducida, ¿no? A una parte de su cuerpo que suele ser el vientre, ¿no? Como vemos aquí, pero también el útero, ¿no? Que se ve en estas imágenes de las ecografías. El diario Clarín también hace o pone el foco en una mamá, ¿no? Una mamá embarazada de 12 semanas, y el diario Página 12 hace uso de esta proyección, de esta ecografía en vivo, pero habla de una mujer embarazada, ¿no? Y se habla de Felipe, un varón que tiene derecho a vivir, ¿no? Entonces, lo que vemos también, ¿no? Es cómo se borra el adentro, ¿no? Y el afuera del cuerpo gestante, poniendo, ¿no? En juego esta noción de entidad prenatal. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se construye es una persona, se trata en este caso de Felipe, de un varón, ¿no? Con un corazón que late y de todo su cuerpo formado. Y estos sentidos también se reproducen en esta imagen, ¿no? Que muestra el diario La Nación en una carta de lectores, una carta en donde podemos ver, ¿no? Un gráfico, una mujer vestida de color rosa, que está cargando un bebé vestido de color bebé celeste, ¿no? Y que le está dando su biberón, ¿no? Entonces, lo que vemos acá es cómo se construye, ¿no? Y se refuerza este imaginario asentado en la metáfora de el feto como un bebé que en su desarrollo claramente excede las 14 semanas de gestación, que es el tiempo estipulado por la ley 27610 para la realización de un aborto voluntario, ¿no? Ya que, como podemos ver en la imagen, no solo puede
alimentarse, ¿no? Esta figura femenina lo está alimentando con un biberón fuera del útero, sino que también lo que aparece, ¿no?, es esta cuestión cultural y socialmente construida en relación a las identidades sexogenéricas binarias, ¿no? El rosa asociado con el mundo femenino y el celeste con el mundo masculino. Entonces, a partir de estas reproducción, ¿no?, de estas escenas, lo que vemos es una estrategia comunicacional de los movimientos antiderechos que desde el campo científico, desde el campo médico y desde el campo tecnológico llaman la atención de la opinión pública, ¿no?, con estos recursos impactantes y melodramáticos. Bien, otro de los ejemplos que queríamos desarrollar en el video con relación a las estrategias discursivas de los grupos antiderecho tiene que ver con la difusión, particularmente de grupos autodenominados pro vida en Facebook, de cierto tipo de publicaciones recurrentes en las cuales el aborto es enunciado y es argumentado, es definido como un pecado, ¿no? Discursos que, bajo el formato de la publicación, del posteo, se dirigen a mujeres que han tomado la decisión de interrumpir voluntariamente su embarazo o que están buscando información, soluciones, ayuda, y también a públicos que son más amplios, ¿no? Este ejemplo, que es un ejemplo típico de las publicaciones de grupos pro vida, define al aborto como un pecado y también al cuerpo de las mujeres y a la práctica del aborto como un pecado, evocando a figuras propias del itinerario de la religión católica, particularmente la figura de Jesús y de la Virgen María, publicaciones que combinan imágenes, ¿no?, dramáticas, dramatizadoras, con enunciados escritos, ¿no? Son discursos multimodales, como en este caso, donde aparece una imagen y un enunciado escrito que refuerza el sentido de la imagen, que la explica, en el cual se enuncia, como ustedes pueden ver en la imagen, que el aborto es un pecado, ¿no?, pero que puede ser perdonado. Ese es el argumento. Y dice este enunciado, muy al contrario a lo que Satanás nos quiere hacer creer, el pecado del aborto es perdonado por Dios. Y la referencia directa hacia la mujer en primera persona. Mujer, Dios te espera con los brazos abiertos para abrazarte con su divina misericordia, no te demores más, acude a Él, ¿no? Mensajes que tienen rasgos propios del discurso publicitario, ¿no?, que interpelan directamente al destinatario, a la destinataria, con enunciados en tono imperativo, ¿no?, que son casi como órdenes que se le da al destinatario. Estas publicaciones en general, que están compuestas por imágenes y pequeños textos o enunciados escritos que las acompañan, también en general vienen acompañadas por textos que son bastante más prolongados y que en general están en la sección de comentarios que está al costado de los posteos. En este caso, esta publicación se acompaña de un texto en el cual, como ustedes podrán ver, se dirige el enunciado, los enunciados, a la mujer que abortó y que está arrepentida, ¿no? Digamos, son textos que tienen en general las características típicas del discurso religioso, porque se citan fragmentos literarios de la Biblia en general, para trazar analogías entre el aborto y situaciones que ocurren en las narraciones bíblicas, y analogías entre las mujeres que abortan y los pecadores. Son discursos que no solamente interpelan a las mujeres, sino que interpelan, como decía hoy, a un público más amplio, ¿no?, convocándonos a escribir o a suscribir
a un posicionamiento antiderecho, con enunciados que nos convocan a defender la vida, y que al mismo tiempo, y como antítesis, definen al aborto utilizando distintas analogías, ¿no? Como un genocidio, como una matanza de inocentes, como una guerra, y en general a las mujeres, como decía hoy, tomándolas como pecadoras, en analogía con distintas figuras que aparecen en relatos bíblicos y también en historias que bueno, esto no se puede ver en esta publicación, pero sí en otras que han aparecido en nuestros corpus, con los soldados que vuelven de la guerra, con los síndromes que padecen los soldados, fundamentalmente el síndrome post-aborto, ¿no? Que es uno de los objetos discursivos que construye el discurso de provida y en general los grupos antiderechos. Y dentro de esta patologización, ¿no?, de la práctica del aborto, porque no solamente se trata de mostrarla como un pecado, sino también como una patología o una enfermedad, se señala que uno de los principales pecados, o de las principales consecuencias del aborto es el suicidio y un conjunto de otras patologías, ¿no?, como la ansiedad, la depresión, la angustia. Pero lo interesante del discurso es que al mismo tiempo que repele a las mujeres, ¿no?, porque las define como pecadoras, a las mujeres que abortan, también busca atraerlas con esta idea de que todo pecado puede ser perdonado y que todo pecado tiene solución, incluso el pecado del aborto. Entonces, para ir finalizando el video, queremos comentarles cuáles fueron los principales emergentes de nuestras investigaciones, y que la mayoría de los que vamos a señalar acá en el video están centrados en los discursos antiderecho al aborto. Uno de los emergentes centrales fue la aparición recurrente del razonamiento analógico, ¿no? Esto lo podemos ver también en el discurso de la campaña por el derecho al aborto, pero fundamentalmente aparece en los discursos de los grupos pro vida o antiderecho. También encontramos como un emergente la utilización de una fuente de legitimación común, ¿no?, en la ciencia, en el discurso experto, y particularmente el uso de una retórica numérica basado en datos estadísticos y en la apelación del lenguaje de la medicina. En cuanto a los grupos antiderecho al aborto, se utilizan estos datos estadísticos de forma dramática para elaborar lo que definen como síndrome post-aborto. Otro de los emergentes centrales tiene que ver con el uso de imágenes sensibilizadoras, ¿no? En los discursos de grupos pro vida aparecen en general y de forma recurrente personas reales en las imágenes, ¿no?, como para reforzar el efecto de realidad que tienen los discursos, y la presencia de elementos dóxicos, ¿no?, que es lo que hoy señalábamos los grupos pro vida: la criminalización de la práctica, la sacralización de la maternidad y como hoy señalaba Belén en sus ejemplos, la fetichización del feto. Bien, otros emergentes también vinculados con estos sectores antiderechos tiene que ver con repertorios afectivos centrados en emociones negativas, ¿no?, ligadas a la culpa, a la angustia, a la condena moral, al sufrimiento psíquico y físico, al dolor por la muerte del no nacido. Por otro lado, se focaliza en el cuerpo del aborto, ¿no?, como vimos, un cuerpo patologizado y victimizado con estos recursos melodramáticos e impactantes, y queda invisibilizado el cuerpo sexual, ¿no?, el cuerpo del placer, el cuerpo del deseo, el cuerpo del goce, es lo que queda obturado. Finalmente, y esto es importante destacar, tiene que ver con la desigualdad en el acceso de la palabra, tanto en las redes sociales como en la prensa gráfica, específicamente en los diarios Clarín, La Nación, Página 12, en el periodo estudiado,
tiene que ver con el límite de lo tolerable, ¿no? Hasta dónde podemos escuchar, ver y escribir acerca de esta temática, y también cuáles son los límites de lo decible, ¿no? Por un lado, encontramos esta sacralización de la maternidad, ¿no? Como decía Hernán, la mujer madre, el cuerpo víctima, ¿no? Y el feto astronauta, este feto que está independizado del cuerpo de la mujer y de las personas con capacidad de gestar, sin atender, ¿no?, a otras corporalidades que denominamos abyectas, ¿no? Y que tiene que ver con quienes deciden transitar una experiencia del aborto voluntario, ¿no?, en primera persona. También tiene que ver con las identidades disidentes, los cuerpos trans que tienen la posibilidad de gestar y por lo tanto abortar, y por supuesto la posibilidad, ¿no?, la decisión de no maternar, ¿no? Y esto conlleva el reconocimiento de voces bajas, ¿no?, de voces altas, de voces silenciadas en la esfera pública y en particular en los medios de comunicación, tanto en las redes como en la prensa gráfica. Hablamos de situaciones de desigualdad, de inequidad, ¿no?, de diferencia respecto al posicionamiento enunciativo de las mujeres y de las personas gestantes, ¿no? ¿Quiénes tienen el derecho a la palabra autorizada y a una escucha de reconocimiento para reclamar esta ampliación de derechos en pos de la autonomía de nuestros cuerpos?